Víctor Manuel Toledo Pérez de Álvaro Obregón, 83 años. Qué bonito era el ferrocarril. Pero desde Salinas, Cedillo y Fox echaron para abajo el tren. Todos ellos se hicieron millonarios a costa del ferrocarril, todos llenos de dinero. Pues no, ya desde antes. Exacto. Hubo uno que trató de matarlo porque tenía negocios en carreteras. Y pensaban que eso, pues los volvió más ricos, fíjese. Le dieron en la Ya torre. estaban en muy mal estado a mediados de los 80. Yo me acuerdo haber viajado, imagínate, de la Ciudad de México a Mexicali, en tren. ¡Ay! Uy. ¿Cuántas semanas te tardaste? Fueron como unas 20 horas. ¡Qué horror! Salíamos en la noche de la Ciudad de México, de ahí de Buenavista, llegábamos a Guadalajara y ahí cambiábamos de tren. Bueno, se enganchaba otro tren y te llevaba por la ruta del Pacífico. Pero ya ese tren de la ruta del Pacífico que nos lleva hasta Mexicali, no tienes una idea el deterioro, los asientos como si les hubieran sacado el relleno, ventanas rotas. Haz de cuenta que era un ferrocarril de la época de la Revolución. Luego se descompuso ahí en el tramo de Sonora del Desierto. No, fue todo. Bueno, yo tenía 16, 17 años, fue una gran aventura, pero ya no tenía nada que hacer el ferrocarril con el que llegamos a tener, que fue uno de los grandes ferrocarriles del mundo, sobre todo todavía a fines del Porfiriato. Era una red que unía todo el país y además te llevaba a las ciudades fronterizas para que nada más te bajaras del tren y de ahí podías seguir en tren a Estados Unidos, a cualquier otro lado. Realmente sí hubo un muy buen ferrocarril durante muchas décadas aquí en México, y es una desgracia que exactamente por intereses, por corrupción, lo hayan dejado morir. Desde Porfirio se dejó de construir. Prácticamente, si ve uno los kilómetros de vía que se hicieron después de él, es impresionante la caída. Fíjate, Porfirio Díaz lo toma el poder en 1876 con 800 kilómetros de vía férrea, y lo deja el poder en 1911 con 20,000 kilómetros. De la caída de Porfirio Díaz a la desaparición del tren de pasajeros, solo construyeron 17,000 kilómetros más, es decir, en 60 años, no pudieron ni rehabilitarlo, ni mejorarlo, ni acondicionarlo, y además el tendido fue mucho menor, el tendido de vías, de lo que había sido, como bien dices, el Porfiriato. Sí. Y ya Cedillo se deshizo de él. Esa fue su mejor solución en lugar de invertirle y de pensar a futuro. No, dijo, llévenselo. Y a ver, explíquenme ustedes que todo lo saben, ¿por qué sigue el sindicato? Pues son derechos adquiridos. Está todavía, y además está todavía hay varias empresas. Los ferrocarriles de carga, sí. Hay muchos lugares donde sigue el ferrocarril, no de pasajeros, pero sí el de transporte de mercancías y demás. No, ellos son dueños de cruces y estaciones y no sé qué más. Pero en general los trenes de carga y todo, ya que se manejan, son privados, son de empresas. Son norteamericanos algunos, ¿no? Sobre todo, exacto. Sí, pero los trabajadores siguen en el sindicato. Con derechos, sí, por las vías. Exacto, por las vías. Es que acuérdate que un trabajador tiene que estar en un sindicato. ¿Cuál es el que tiene el contrato colectivo de todas las empresas? El sindicato de ferrocarrileros. Exacto, y las vías son derecho nacional. Al no poderse quitar esas vías, se pueden otorgar en renta. La famosa Bestia, el tren que utilizan los migrantes, es una concesión comercial. Pero hay un libro espléndido que salió en el periodo de Porfirio Díaz en 1887 que se llama El Ferrocarril Mexicano. Como libro, como objeto, es soberbio y te explica todo lo que significaba el país atravesado por las vías férreas, y es realmente algo ejemplar, como decía Alejandro. Lo que te ofrece el libro no solo es la historia, sino el sentido de, en un momento dado, un país hipermoderno,
con esos trenes que se dejaron al abandono. Nos dieron, fíjate, en España están anunciando nuevos trenes más rápidos que van a bajar de 5 a 3 horas y media los traslados de Madrid salir, ¿no? Ujú. Y aquí todavía seguimos peleándonos. Es más, no pueden acabar el de Toluca. Y el sindicato ferrocarrilero fue uno de los más poderosos de la época, digamos, dorada del PRI. De los más poderosos, junto con el petrolero, eran de los dos más fuertes, porque realmente movió a México durante, yo creo que fácilmente terminada la revolución, se rehabilitan de los 30 a los 70, el ferrocarril movía a México. Sí. Sí, y todavía, y creo que quizá el golpe mortal fue nombrar al que era cacique del sindicato ferrocarrilero, Charro, nombrarlo director de ferrocarriles, Gomezeta. Fue inaudito eso. Y claro, fue en esa época en que tú viajaste en trenes desconchinflados. El tipo estaba ahí nada más para hacer rapiña y desviar recursos, sobre todo los de mantenimiento, que todos se lo robaban, el mantenimiento. Pues todavía después a mí me tocó viajar en tren, casi los 90, yo creo. Sí. Y, en esa época fue Gomezeta. Estaba muy bien. En esa época fue Gomezeta estaba muy bien. Director. Sí, yo en esa época de los 90, que fue la última vez que viajé en tren, tenían el Independiente, el que salía de aquí de la Ciudad de México y te llevaba a San Miguel de Allende. Sí, tenía... Ay, Iba a querer... Era el Independiente, ¿no? No me acuerdo. Tenía... ¿Dora? No, yo no recuerdo cuál, pero yo también viajé en los 90 en ferrocarril. Sí. Y el servicio era excelente, lo disfruté plenamente. Claro que eran como 20 horas de Durango a México, pero no lo sentía, ¿sabes? Hacía diferentes paradas. En época navideña era todo un espectáculo en los lugares en donde se detenía, porque todas las personas que vivían alrededor de esta decoraban, parecían pueblecitos iluminados, muy bonito y muy buen servicio. El porter, la asistencia que daban los vendedores en las estaciones cuando subían, todo. Qué pena, estoy escuchando que fue uno de los sindicatos más poderosos. Yo creo que sigue siendo, no en cuanto al poder político, pero sí en cuanto al poder económico. Yo me preguntaba muchas veces, ¿de dónde viene si no hay trabajadores? Pues de las rutas, de las vías, del servicio que prestan. Allí es en donde está el filón de oro precisamente. Y sigue teniendo mucho dinero el sindicato. Y sigue viendo por sus agremiados, ¿eh? Es impresionante. Yo conozco a alguien que trabaja en esto y nunca me atreví a preguntarle por qué tenían dinero, de dónde las cuotas. No, pues es esto. No, y acumularon muchos bienes. Sí. Todo el país, pues tenían casas redondas, talleres, ¿cómo se llama? Patios de maniobras. Entonces eran riquísimos. Y les daban unidad habitacional a sus trabajadores y los movían de un lugar a otro. Tenían todo. casa, habitación con excelentes servicios, ¿sí? Todo.